diapositiva. Y la razón es porque nosotros provenimos de un ancestro común que vivió hace más o menos 4.5 billones de años. Entonces, muchas de las características de esos organismos se han conservado a lo largo de todos estos años y nosotros podemos tener características tanto de organismos un poquito más sencillos o lo que se considera sencillos, y esas características, bueno, ahora se sabe que están codificadas en nuestro material nuclear. Entonces, para recordarles un poquito de sus clases de la prepa, aquí les muestro un núcleo de un organismo eucariota. Y entonces, y que tiene una membrana citoplasmática y tiene aquí varios compartimentos en el citoplasma y en este núcleo tiene aquí el material genético, que es el DNA. Entonces, en ese DNA están los mensajes para que se puedan expresar las proteínas. Entonces, esa molécula de DNA es copiada por una maquinaria especial que se llama la maquinaria transcripcional, que puede leer el mensaje, lo convierte a RNA mensajero y ese RNA mensajero posteriormente viaja al citoplasma y en algunos de estos compartimentos es traducido a, a proteínas, ¿no? Y estas proteínas son muy importantes porque finalmente son las proteínas las que hacen funcionar a la célula. Entonces estas proteínas pueden tener diversas actividades, ya sea propiedades estructurales o bien propiedades enzimáticas, como por ejemplo al momento en que nosotros a través de la dieta adquirimos nutrientes, la célula tiene enzimas que sirven para romper esas proteínas y que puedan ser utilizadas como alimento. Entonces, ¿qué es lo que nosotros, bueno, todos estos organismos que aquí les presento son organismos multicelulares, es decir, tienen eh, físicas a través de las generaciones. Entonces, esta pregunta siempre ha sido una pregunta básica en biología. Y más o menos en los años 1800 vivió un señor que se llamaba Gregorio Mendel, que seguramente todos ustedes han escuchado hablar de él. Entonces, es un monje que justamente se interesó en cómo se transmitían estas características y haciendo varios estudios, él determinó, bueno, y sus estudios los hizo usando los chícharos, entonces cruzaba plantas de chícharos que tenían diferentes características. Entonces, por ejemplo, podía cruzar plantas que eran muy altas con plantas que eran un poco más, que eran no tan altas o que eran más chaparritas. Y luego veía y analizaba los chícharos que provenían de esas plantas o las plantas a las que daban lugar. Y así fue estableciendo y además contaba la progenie. Y entonces eso sirvió para establecer las bases de la genética moderna tal como la conocemos. Entonces, esas teorías que desarrolló Mendel se quedaron olvidadas muchos años. Y más o menos en 1900 alguien las redescubrieron, esas teorías. Y entonces hubo investigadores que querían saber si esas teorías que él descubrió de la herencia, de las características que Gregorio Mendel describió, si también podían estar conservadas en animales. Entonces uno de estos investigadores, han de ver
visto en sus casas, rodeando ahí la fruta o el plátano. Y entonces él empezó a colectar diferentes moscas del ambiente y a mantenerlas en estos frascos y a mantener ese tipo de poblaciones. Entonces, Morgan, eh, a través de sus observaciones, pues bueno, determinó que los machos podían distinguirse muy fácilmente de las hembras, tenían características muy distintivas. Entonces, por ejemplo, aquí si ven, pues el macho tiene más pigmentado el abdomen que la hembra y además es un poquito más pequeño. También determinó el ciclo de vida de este organismo. Entonces, desde el momento que una hembra pone un huevo hasta que se tiene un adulto, pasan más o menos entre 12 o 15 días, dependiendo, ¿no? Más o menos. Y este huevecito eh, eclosiona en una larva y tiene diferentes estadios del desarrollo. Pasa por un estadio larvario, en realidad son 3 estadios larvarios, y luego pasa por la pupa, en donde después se lleva a cabo el proceso de metamorfosis para que pueda eclosionar un organismo adulto, ¿no? Entonces, este organismo tiene un ciclo de vida muy corto y también, bueno, se determinó para este momento en la historia, digamos, ya se habían observado los cromosomas, ¿no? Pero todavía no se sabía que las características que heredábamos estaban contenidas en esos cromosomas. Entonces se pensaban que eran elementos que no estaban ligados, ¿no? Entonces, el grupo de Morgan justamente mantenía estas moscas buscando características que pudieran ellos seguir en las diferentes generaciones. Y entonces un buen día, Morgan se encontró una mosca macho de ojos blancos. Y entonces dijo, ah, pues esta es una característica pues muy fácil de ver, ¿no? Y entonces ese macho lo cruzó con una hembra, y entonces si las leyes de Mendel estaban bien, el 50% de la progenie sería de ojos blancos y el otro 50% sería de ojos rojos. Pero entonces él hizo su cruza y todos los ojos de la progenie fueron de color rojo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Si seguimos aquí la cruza, esta es el macho de ojos blancos y todos los individuos que forman la primera generación salieron con ojos rojos. Entonces, posteriormente lo que él hizo fue cruzar estos individuos entre ellos, como se esquematiza aquí, y entonces ahora sí obtuvo moscas con ojos blancos, pero solamente eran moscas machos. Entonces, la manera como esto se explica es si esta característica de ojos blancos está en el cromosoma X, es decir, en uno de los cromosomas sexuales. Y para ese momento ya se sabía que las hembras tenían 2 cromosomas X y los machos tenían solamente un cromosoma X. Entonces, es por eso que al hacer su primera cruza, como esta característica era una característica recesiva, es decir, que no se podía ver a menos que la hembra tuviera 2 cromosomas X con la característica, por eso toda su progenie era de ojos rojos. Y cuando cruzó estas moscas entre ellas, ahora sí, esta mosca transmitía otra vez el cromosoma X, pero solamente los machos podían ver los ojitos, podían tener, perdón, los ojitos blancos. Y esta fue la primera demostración de una característica que estaba ligada a los cromosomas sexuales y fue la primera demostración de que los genes realmente se encuentran en los cromosomas. Entonces el grupo de Morgan siguió sus investigaciones, por supuesto él obtuvo el premio Nobel en 1933 porque demostró que había herencia ligada al sexo. Entonces, posteriormente, los investigadores que estaban ahí con Morgan, uno de ellos dijo, bueno, pues yo quiero ver
cómo están todos los cromosomas de todas las células de este organismo. Y entonces, durante el estadio larvario, se dio cuenta que había unas células que eran mucho más grandes que otras. Entonces, al momento que apachurró esas células, encontró estos cromosomas que son cromosomas gigantes. Entonces, aquí les muestro un cromosoma de cualquier otra célula, que este es su tamaño normal, y este cromosoma gigante está amplificado cerca de 1000 veces. Y algo muy característico o algo que les llamó mucho la atención fue que al microscopio se observaba como este patrón de bandeo. Y cada vez que ellos tomaban estos cromosomas, el patrón de bandeo se mantenía. Y entonces, imagínense que esto es como un código de barras de cada cromosoma. Y así pudieron ellos determinar que, por ejemplo, este es el cromosoma X, este es el cromosoma 4, el cromosoma 2, el cromosoma 3, etcétera, ¿no? Entonces, tomando esto en cuenta y como ellos habían tenido siguieron trabajando también y encontrando formas de encontrar mutantes, entonces exponían a las moscas a diversos agentes químicos, a radiaciones como los rayos X, en fin, tratando de ver si podían ellos observar que estas bandas cambiasen. ¿Por qué? Porque cuando agarraron a la mosca con ojos blancos e hicieron y analizaron estos cromosomas gigantes, vieron que las bandas cambiaban. Entonces dijeron, entonces esto quiere decir que si falta esta banda, entonces quiere decir que el gen que se requiere está mutado. Y entonces así fueron determinando y haciendo un mapa de todos los genes que estaban en Drosophila, en la mosca usando este tipo de cromosomas. Y algo muy importante también que ellos hicieron, pues fue que determinaron que justamente los rayos X, que son estos rayos que se usan cuando nos tomamos una radiografía, pues también podían ocasionar aberraciones cromosómicas. Y ese fue otro premio Nobel en 1946. ¿Y cómo lo vieron? Porque muchas de estas bandas en los cromosomas politénicos desaparecían o bien regiones enteras podían invertirse, ¿no? O podían encontrar lo que conocemos como translocaciones, es decir, que cierto patrón de bandas se pasaba completo al otro cromosoma. Y así fue como determinaron esto. Y esto fue muy importante porque además estos genes y estas características que ellos encontraban los podían ver muy fácilmente en este organismo. Entonces aquí les muestro, por ejemplo, el ojo en una población, lo que se conoce como silvestre. Esta es una foto del ojo blanco, que es una mutación que ahora, bueno, ya conocemos que es una mutación en el gen white. Y no sé si alcanzan a ver, pero hay muchos niveles de color de ojos. También encontraron moscas que tenían, por ejemplo, los ojos como una gotita, ¿no? O bien que tenían, en lugar de tener las alas completamente rectas, tenían curvas, ¿no? O en lugar de tener la forma del ala normal, podían tener muescas en el ala, ¿no? Y entonces todas esas características les sirvieron a ellos para aislar esos cromosomas que tenían muchas inversiones y esos cromosomas después les sirvieron a ellos para seguir estudiando a esos genes que tenían estas mutaciones, ¿no? Pero entonces, lo que quiero que vean aquí es que cómo pues todas estas características diferentes provienen pues de un solo embrión que fue fecundado y que tiene la mitad del genoma de la madre y la mitad del genoma del padre. Entonces esa ha sido una pregunta que ha estado muy estudiada desde hace muchísimos años y durante los años 90 se hicieron muchos avances al respecto, pero entonces, ¿cómo es que de un embrión fecundado que se está dividiendo, aquí les muestro en azul está marcado lo que sería el DNA dentro del núcleo,
y en amarillo está marcado la membrana citoplasmática. Este es un embrión de humano, entonces pasa por de ser un embrión fecundado a ser un embrión que tiene 2 células, luego 4 células, 8 células, etcétera. Pero todas estas células tienen la misma información genética. Entonces, ¿cómo es posible que a partir de una célula podamos después tener células que vayan a ser, por ejemplo, a diferenciarse en neuronas, o células que se vayan a diferenciar a células del riñón o del corazón, etcétera, ¿no? Y todo eso, eh, los investigadores que trabajan en Drosophila, siendo que Drosophila es un organismo que tiene un ciclo de vida bastante rápido, pensaron que también podían usar este organismo para estudiar este fenómeno, ¿no? Entonces aquí les muestro el embrión de Drosophila y entonces este es el desarrollo embrionario. Entonces estas son las diferentes etapas del desarrollo embrionario hasta que se llega a tener una larva que ya está a punto de salir de ese huevo, ¿no? Entonces, si ven, el embrión pues adquiere ciertas características, ¿no? Entonces, se van haciendo surcos en el embrión a medida que avanza el desarrollo y luego van sucediendo ciertos movimientos. Entonces, hay células que migran de la parte trasera a la parte delantera, células que se invaginan, en fin. Entonces, todo eso lo fueron describiendo poco a poco. Entonces, algo muy interesante, bueno, y todo esto ocurre en aproximadamente 10 horas. Algo que es una característica del embrión de Drosophila es que tienen un núcleo en donde tienen el genoma materno y el genoma paterno. Y cuando es un embrión muy temprano, todo esto que ven aquí es citoplasma. Y entonces lo único que se dividen son los núcleos. Entonces son divisiones que ocurren muy rápidamente y todos estos núcleos comparten un solo citoplasma. Y después, más adelante en el desarrollo, todos esos núcleos migran como a la periferia del embrión y entonces ya se pueden formar estas membranas que forman la membrana citoplasmática. Y ya después ocurre otra vez toda la diferenciación hasta llegar a este punto. Entonces, les voy a mostrar rápidamente una película, espero que la puedan ver, en donde les muestra un embrión que es muy temprano en el desarrollo. En amarillo está marcado lo que serían los núcleos, todo esto es citoplasma, y en rojo está marcado los cromosomas. Entonces, eh, quiero que vean aquí también, en alguna parte de estas, se alcanza a ver cómo las células se van dividiendo, ¿no? De hecho, se alcanza a ver cómo se separan los cromosomas, no sé si alcanzan a verlo bien, pero bueno, es muy interesante y entonces se dobla la cantidad de núcleos, ¿no?, que tiene en ese momento. Entonces, no sé si alcanzan a ver aquí que hay, sobre todo en esta parte, o en este que está un poquito más teñido, que se duplica el material genético y luego se divide, ¿no? Y forma 2 núcleos más. Y luego, más adelante, siguiendo el desarrollo, ya cuando se han formado estos surcos, las células todavía en este momento se ven todas muy parecidas, ya son células que son individuales y el embrión desde los primeros estadios sabe qué parte del embrión va a ser cabeza y qué parte del embrión va a ser la parte posterior. Entonces aquí lo que va a ocurrir en esta película es que van a observar cómo las células cambian de forma y de tamaño y cómo unas células pueden migrar de la parte posterior a la parte anterior del embrión y cómo se van imaginando. Y esta es una vista dorsal del embrión, es una vista como si lo viéramos así acostado y entonces de arriba, y esta es una vista ventral. Entonces, esto ocurre pues en 10 horas, por supuesto esto está un poco el tiempo acelerado, pero fíjense bien aquí cómo se van diferenciando estas células de otras células. Estas células son más grandes
por ejemplo, se empiezan a formar estos surcos y luego se empiezan a formar segmentos, ¿no? Se va viendo cómo se empiezan a formar estos segmentos y cómo la capa exterior de células va cerrando, ¿no? Este surco que se forma y todas las células que quedan adentro van a ser las que van a dar lugar a a todo el intestino, etcétera, todos los órganos que están adentro de este embrión, y luego este surco se cierra y entonces ya se define lo que va a ser el sistema nervioso central, etcétera, y aquí ya se ven muy bien los segmentos, ¿no? Cómo están aquí bien marcados estos segmentos, y esta es la parte anterior del embrión donde va a estar la probóscide de la larva, y esta es la parte posterior. Entonces, ¿cómo es que a partir de células que se veían tan parejitas, se puede ahora tener como, y aparte se pueden como reconocer muchos distintos tipos celulares? Entonces, los investigadores empezaron a hacer experimentos, entonces, donde a la parte posterior del embrión lo pinchaban y entonces se le salía un poco del citoplasma y este embrión podía seguir el desarrollo hasta el estadio larvario, pero esta larva ya no tenía estructuras posteriores. Y bien, cuando ellos agarraban este citoplasma de la parte posterior de un embrión y se lo ponían a otro embrión en la parte anterior, ahora tenían una larva que tenía dos estructuras posteriores, ¿no? Y años después, lo que ellos identificaron que pasaba era que había ciertos factores o ciertas proteínas y RNA mensajeros que la madre deposita en el embrión cuando pone al embrión. Y que esos factores se encuentran en un gradiente. Entonces, donde es más oscuro, se va a formar la cabeza y es la parte anterior del embrión. Y donde no está este factor, pues se va a formar lo que sería la parte posterior del embrión. Y es una cascada de factores que van encendiendo los genes a lo largo del desarrollo, hasta que llegamos a tener, hasta que se prenden unos genes que son los que van a estar formando los segmentos, y luego se van a encender otros genes que son necesarios que estén produciéndose en esas células en particular, para que se pueda posteriormente en el organismo formar, por ejemplo, bien los segmentos. ¿A qué me refiero con esto? Pero no entendí, yo bien, sí. Si partimos una célula, bueno, la primera se parte en 2, 4, etc. No entendí en qué momento la madre pone sus genes ya en ese... La madre, cuando deposita al huevo, le pone, le da lo que conocemos en las moscas como herencia materna. Entonces, en el huevo ella deposita digamos, como RNAs mensajeros y proteínas que necesita el embrión en sus primeros estadios del desarrollo para que los núcleos puedan dividirse muy rápidamente. Entonces, el cigoto, digamos, no empieza su transcripción cigótica hasta después. O sea, en estos momentos muy tempranos, todavía el genoma del cigoto no se está transcribiendo, es decir, no se está leyendo y no está produciendo mensajeros. Es hasta después en el desarrollo. En esta versión primitiva que tengo, lo que he entendido ahorita, es un ambiente líquido, como acuoso. Es un ambiente. ¿Por qué hay un gradiente? ¿Por qué no se difunde ese gradiente rápidamente y se homogeniza? Claro, pues sí, de hecho, ese gradiente justamente es lo que, bueno, después vieron que gracias a, que este gradiente en realidad lo que contiene pues son unas proteínas que se llaman, bueno, son los factores transcripcionales, y esos factores lo que hacen es que pueden decirle a la célula que se prenda un gen en un momento determinado. Y entonces los que no reciben esa señal están expresando factores que impiden la expresión del otro factor.
por eso es que se pueden después formar todos estos segmentos. Y cada segmento del embrión, o sea, todas esas células que se quedaron en esa localización, son las que expresan esos factores. Ahorita lo voy a explicar un poquito mejor. Entonces, les decía yo que esa es la señal, esas señales muy tempranas, entonces después encienden todos estos genes que se llaman homeóticos, y estos genes lo que hacen es darle identidad a estos segmentos que vimos en el embrión. Entonces, esos genes le dicen a ese segmento: tú vas a ser cabeza, tú vas a ser pata, tú vas a ser ala. Ajá. Y entonces estos genes se tienen que expresar así, porque si entonces, y definen lo que es, digamos, la polaridad anterior y posterior, ¿no? Y entonces en Drosophila pues todos estos genes están muy juntos en un pedazo del DNA. Uh-huh. Y hay genes que tienen que estar prendidos en ciertos segmentos y genes que tienen que estar apagados en ciertos segmentos. Entonces, por ejemplo, estos genes que tienen que expresarse para poder formar la cabeza tienen que estar apagados en esta región del abdomen. Si no, el organismo no puede formarse correctamente. Y algo que fue muy importante es que estos genes también están conservados en organismos, en los vertebrados, como nosotros, y claro que hay una complejidad mayor porque hay 4 familias de estos genes homeóticos y justamente se tienen que expresar, y esto es lo que le da la identidad al cuerpo, ¿no? Entonces así sabemos que tenemos que generar una cabeza o tenemos que generar brazos, extremidades, etc. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una mutación en esos genes? Es decir, que el DNA, el mensaje, lleva algún error, ¿no? Y que no se puede entonces traducir la proteína correctamente y la proteína no puede tener la función que debe de hacer, pues se dan este tipo se cambia la identidad de los segmentos. Entonces aquí les muestro la cabeza de una mosca, aquí están las antenas y aquí está la proboscis, y si un gen que se llama antenapedia no se está expresando correctamente, entonces en lugar de antenas, esta mosca tiene patas. Ajá. Y aquí también, por ejemplo, si no se está expresando bien un gen que se llama proboscipedia, entonces en lugar de tener la probóscide tiene otro par de patas, ¿no? Y entonces eso lo podemos ver relativamente fácil en estos organismos como en la mosca, pero si nosotros, por ejemplo, tenemos mutaciones en este tipo de genes homeóticos, son muy, muy raras y generalmente el organismo no sobrevive, ¿no? Pero en dado caso que el organismo sobreviva, aquí nada más les muestro un ejemplo de la simpolidactilia, en donde los dedos están fusionados, ¿no? Y esto se debe a una mutación en un gen homeótico, en el HOX13. Entonces, es muy importante que esa expresión de estos genes se mantenga desde muy temprano en el desarrollo hasta el adulto. Pero entonces, ¿cómo es que esa expresión se puede mantener? Si ya determinamos pues que la mosca, para llegar a ser un adulto, pasa por otros estadios del desarrollo, en donde ya no están las señales iniciales que les dijeron a esos genes: tienes que expresarte en este segmento o tienes que silenciarte en este otro segmento. Y esa es una pregunta que también, volviendo, digamos, como a la pregunta inicial, otro investigador que se llama Conrad Waddington quería también entender, o sea, cómo es que esta célula sabe
tiene que irse a formar o diferenciarse hacia una célula de la sangre o hacia una célula del músculo o a una neurona. Entonces él propuso el nombre de epigenético porque tenía que ser algo que estuviera encima de los genes, porque todas las células del organismo tienen el mismo genoma, ¿no? Entonces se tiene la misma probabilidad de que se lean estas instrucciones en todas las células. Pero entonces, ¿por qué son diferentes? Entonces, él propuso este modelo, que es un modelo como de valles y de montañas, ¿no? Y si lo buscan en los libros así lo van a encontrar. Entonces, una célula que tiene la información genética puede irse diferenciando y caer, por ejemplo, en uno de estos valles y entonces, por ejemplo, al diferenciarse a una célula de la sangre, ¿no? Y entonces debe de ser algo muy difícil, por ejemplo, para esta célula que ya está completamente diferenciada hacia una célula de sangre, regresarse otra vez a este estadio donde puede ella escoger a dónde irse, o inclusive pasar de un valle a otro y de ser una célula de la sangre convertirse en una célula, por ejemplo, de músculo. Y todo esto está muy relacionado a cómo está organizado el DNA dentro del núcleo de la célula. Entonces aquí les presento una micrografía de una célula y aquí se ve el núcleo. Entonces el núcleo de una célula es muy pequeño, es casi del tamaño de la punta de un alfiler. Y por ejemplo, el DNA de nosotros los humanos, si nosotros lo sacamos y lo desenrollamos del núcleo y lo estiramos, mide cerca de 2 metros. Entonces, es una molécula sumamente delgada, pero de alguna forma tiene que empaquetarse y tiene que enrollarse para que pueda caber dentro de ese núcleo, ¿sí? Entonces, aquí les muestro que tenemos a la molécula de DNA, que está la doble hélice, y entonces la célula se vale de unas proteínas que lo que hacen es formar como un cilindro. Y en este cilindro se empieza a organizar la doble hebra de DNA dando vueltas en ese cilindro. Y después se organiza en una estructura todavía más compacta que se conoce como collar de perlas, ¿no? Que tiene cierto espaciamiento. Y luego suceden otros eventos que ayudan a que esta estructura que está compacta como un collar de perlas todavía se esté compactando más. Y así se va compactando hasta que puede ser contenida dentro del núcleo. Ahora bien, esta compactación origina regiones del DNA que van a estar muy empaquetadas, ¿no? Y se acuerdan que les dije que esta hebra de DNA debe de estar muy libre para que entonces la maquinaria de transcripción pueda leer el mensaje y pueda hacer las proteínas. Entonces, estas regiones impiden que se lleve bien la transcripción y pueden silenciar a estos genes en distintos momentos. Y bueno, ¿cómo es que hacen eso? Estas histonas que les dije que forman este cilindro, además tienen unos extremos que si los vemos son como unos lazos que pueden abrazar a la hebra de DNA. Y estos lazos se pueden modificar químicamente. Y entonces hay enzimas que pueden poner o añadirles marcas químicas a estos extremos de las histonas y de esa manera hacer que se conserve esta interacción entre estas proteínas, entre estos lazos y el DNA, o bien hacer que esa
que se libere esa represión, digamos, ¿no? Que se libere y que se haga más abierta. Y entonces hay enzimas que ponen estas modificaciones químicas, enzimas que las quitan y enzimas que pueden reconocer estas modificaciones químicas, ¿no? Y de esta manera se puede lograr tener estados en el DNA de cromatina muy cerrada, conocida como heterocromatina, o de cromatina abierta, conocida como cromatina. Estas son otras micrografías de núcleos en donde este material que se ve muy denso es el conocido como heterocromatina, en donde tenemos todo compacto, nuestro genoma, y hay regiones también que están muy laxas, ¿no? Y esas regiones son eucromatina, y estas regiones pues son permisivas para la transcripción. Entonces, cuando se pudo tener este tipo de micrografías, pues los investigadores empezaron a analizar cómo se veían estas regiones electrodensas en los distintos tipos celulares y vieron que esta heterocromatina cambiaba de tipo celular a tipo celular. Entonces ahí fue cuando propusieron que entonces quizás esta heterocromatina pudiera ser lo que determina que una célula esté expresando un gen u otro, a pesar de tener el mismo genoma. Entonces, hay regiones, como les decía, que tienen estas modificaciones en estos extremos o en estos lazos que provienen del cilindro, de estas proteínas que se llaman histonas. Y entonces estas modificaciones son de varios tipos y hay unas que pueden reconocer, están las enzimas que ponen esta marca y las enzimas que pueden reconocer esta marca. Y entonces estas enzimas pueden llamar a otras proteínas para que entonces todo esto se empaquete más. Entonces aquí lo que les estoy esquematizando o lo que se esquematiza aquí es que la cromatina tiene cierto espaciamiento. Pero una vez que se le agrega esta marca, entonces ya está muchísimo más compacta, ¿no? Y además, si encima le ponemos otras proteínas que son como el seguro, entonces ya esos mensajes que están aquí en el DNA, que está dibujado en azul, ya no se pueden leer. Entonces, hay regiones en los cromosomas que tienen que ser mantenidas siempre en esta conformación muy cerrada, ¿no? Y les voy a platicar en la última parte del trabajo que yo he estado desarrollando. Perdón. Muy rápido, perdón. Sí, no está bien. Físico ignorante. Pero esas proteínas encima las transcribe alguien y alguien se dedicó a producirse, ¿no? Sí. ¿Quién es ese alguien? El mismo genoma. Entonces muerde la cola, ¿no? Ajá. Así es. Sí, de hecho se tienen que expresar estas proteínas y lo que se transmite, digamos, cuando las células están proliferando, ¿no? Hay muchas proteínas que, bueno, se tiene que copiar, ¿no? La hebra de DNA. Y luego estas proteínas histonas se tienen que volver a depositar en la hebra de DNA. Y eso ocurre durante una fase que se llama la fase de síntesis en el ciclo celular, en donde la maquinaria copia el DNA, entonces se duplica el DNA y esas proteínas histonas se vuelven a depositar y se ha observado que hay muchas marcas en estas histonas que se pueden heredar de esa forma a la otra hebra nueva que se está transcribiendo. Entonces, de manera que muchos genes que puedan estar contenidos en una gran región, estamos hablando de kilobases, ¿no? De megabases de DNA, que no se tengan que expresar en esa célula, adquieren un estado compacto, ¿no? Y así van proliferando y se van diferenciando. Y esos genes que están aquí no se van a transcribir. Entonces, lo que se hereda
no es, por ejemplo, una mutación en el DNA, sino es un estado compacto de la cromatina y eso es epigenético, ¿no? Ahora ustedes se imaginarán, bueno, estas modificaciones, ahora, bueno, actualmente se han usado también como terapia en algunas enfermedades. Entonces, por ejemplo, eh, hay genes que no deben de expresarse en ciertas células, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del gen de telomerasa. La telomerasa, que es la que mantiene los extremos de los cromosomas, tiene que estar apagada cuando la célula ya se diferencia. Si esa telomerasa se vuelve a prender, entonces se empieza a alargar los telómeros. Y esa es una característica de las células, por ejemplo, cancerosas. Entonces, si esta telomerasa se transcribe en un momento en que no debe, entonces se pueden crear enfermedades, ¿no? Bueno, pueden surgir nuevas enfermedades, ¿no? Y entonces la telomerasa se silencia a lo largo de la diferenciación celular por este mecanismo, ¿no? Por un mecanismo que tiene que mantener ese gen encerrado, ¿no? Y apagado e inaccesible a lo que sería la maquinaria de transcripción. Pero en el momento de la replicación, la actividad de la polimerasa, no se supone que es correcto. Ah, claro, tienes unas, sí. La polimerasa, digamos, la maquinaria de transcripción tiene, como bien lo dices, una polimerasa y va transcribiendo y de repente si hay, por ejemplo, daño al DNA, por ejemplo, por radiación ultravioleta o lo que sea, entonces la polimerasa encuentra un tope, se para y llama a la maquinaria de reparación. Ajá, eso es durante la transcripción. Y lo mismo sucede durante la replicación. Pero entonces se ha visto que es necesario que este sistema de silenciar y de abrir genes a través de estas modificaciones tiene que estar ocurriendo a la par que está ocurriendo la transcripción. Entonces, la polimerasa, vamos a suponer que esta es la polimerasa, está transcribiendo y todos los nucleosomas que están enrollando al DNA tienen que irse quitando. Pero atrás de la polimerasa hay otras proteínas que se encargan de ir empaquetando lo que ya se transcribió o lo que ya se replicó. ¿Por qué? Porque no quieres dejar a tu DNA expuesto, ¿no? Y es un proceso que está acoplado a la transcripción y a la replicación. Y entonces estas modificaciones posttraduccionales se han utilizado también, les decía yo, como terapia, porque hay varios agentes químicos que pueden inhibir a estas enzimas, ¿no? Y entonces pueden hacer que se quiten marcas de represión o hacer que se pongan marcas de activación en diversos genes. Entonces, les decía que, bueno, por último, y esto es un mecanismo epigenético, ¿no? Aunque está codificado por los genes, es un mecanismo que es epigenético porque está encima de los genes y lo que se hereda es el estado compacto, ¿no?, de la cromatina. Entonces, brevemente, en las siguientes 3 diapositivas, les voy a platicar específicamente en lo que nosotros trabajamos en el laboratorio. Entonces, nosotros estamos interesados, más o menos el 75% de los genes que producen alguna enfermedad en los humanos están conservados en las moscas. Y uno de esos genes se llama ATRX. Aquí les presento el producto de ese gen, que es la proteína. Ajá. Entonces, cuando hay mutaciones en el gen, esta proteína tiene 2 regiones importantes. Una región que es una lectora de estas modificaciones posttraduccionales de las que les hablé, de estas modificaciones químicas que les hablé anteriormente. Ajá. Y tiene también otro dominio que lo que hace es generar energía. Entonces, esta proteína es como un motor, ¿no? Y estas proteínas cambian
la posición de los nucleosomas, ¿sí? Y las cambian en regiones específicas, en regiones que tienen que ser silenciadas constitutivamente. Entonces, esas regiones son regiones como, por ejemplo, los telómeros, que son el final de los cromosomas y tienen que estar muy bien empaquetados para que entonces se pueda proteger los genes que están cerca de los telómeros de la degradación. Y también regiones que están cerca de los centrómeros, que es de donde se anclan los microtúbulos en el momento de la división celular. Entonces, estas regiones son muy ricas en elementos repetidos. Entonces, si nosotros esos elementos repetidos los dejamos en una conformación más abierta, esos elementos repetidos pueden pegarse a regiones repetidas en otros cromosomas. Y entonces se pueden unir y se pueden llevar a cabo aberraciones cromosomales. Entonces, en la mosca, les decía que estas proteínas también están conservadas. De hecho, están en toda la clase insecta, que es lo que se esquematiza aquí. Pero esas dos regiones importantes de la proteína están codificadas por dos genes independientes. Entonces, eso nos provee a nosotros de una herramienta en donde podemos estudiar solamente esas regiones importantes de manera independiente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ocupando genética clásica, y entonces podemos tener líneas de moscas que carezcan de estos genes o donde estos genes se estén expresando muy pobremente. Y entonces, aquí les estoy enseñando unos cromosomas en metafase, que es la fase del ciclo celular en donde posteriormente va a ocurrir la segregación de los cromosomas. Y aquí lo que pueden ver es el centrómero y los telómeros de estos cromosomas que están altamente compactos. Y así es como se verían estos cromosomas en una célula que no tiene mutaciones. En cambio, si hay mutaciones en estas proteínas, en esta proteína que les describí anteriormente, podemos tener este tipo de fusiones teloméricas, fusiones centroméricas, e inclusive aquí pueden ver que se pierde esa compactación y los cromosomas se hacen muchísimo más largos. Entonces nosotros justamente estamos utilizando a la mosca para estudiar estas funciones. Y bueno, aquí nada más es para enseñarles otro ejemplo, muy rápido. Aquí estamos viendo lo que serían las regiones teloméricas, ¿se acuerdan de los cromosomas estos gigantes? Y entonces, nada más quiero que se fijen en el patrón de bandeo, ¿no? Entonces, en un cromosoma normal, así se vería el patrón de bandeo, ¿no? Y después, cuando vamos introduciendo mutaciones de estas proteínas a través de cruzas de organismos que llevan mutaciones, lo que pueden alcanzar a ver aquí es que ese patrón de bandeo se pierde y estos cromosomas, en lugar de estar compactos, o estas regiones, en lugar de estar muy compactas, están mucho más abiertas, ¿no? Entonces, inclusive pueden ver que se pierde completamente, ¿no?, la estructura de los telómeros. Entonces, esto es cuando faltan estas proteínas o cuando hay fallas en sus funciones normales. Pero también lo que podemos hacer con Drosophila es sobreexpresar estas proteínas. Entonces, tanto es malo como que haya poquito de estas proteínas, y también es malo tener demasiado de estas proteínas. Entonces, aquí nuevamente les muestro los cromosomas politénicos de una mosca normal o silvestre. Aquí hay un acercamiento a las regiones teloméricas, y cuando nosotros hacemos que esos genes se expresen de más, entonces nos ocurren estas cosas, ¿no?, de que se pierde completamente la estructura de estos cromosomas, inclusive también en las regiones teloméricas. Entonces nosotros creemos que utilizando a este organismo podemos quizás encontrar funciones de estas proteínas que puedan ayudar a entender mejor
la enfermedad que provocan en los organismos, bueno, en nosotros los humanos, ¿no? Entonces, bueno, las conclusiones generales, ya se las fui diciendo, pero Drosophila pues es un excelente organismo modelo. De hecho, esto es gracias a todo el trabajo que se ha hecho durante años y a toda la batería de herramientas genéticas con las que podemos contar para estudiar a la mosca, ¿no? Y bueno, esta investigación que nosotros desarrollamos es investigación científica básica, ¿no? Y esa es absolutamente necesaria para generar conocimiento, y los avances y descubrimientos que vamos haciendo día con día también nos permiten estudiar tanto fenómenos genéticos como fenómenos epigenéticos, como les he explicado a lo largo de la charla. Entonces, aquí termino, y bueno, estos son los estudiantes que han trabajado en algunas de las cosas que les he presentado y que están a mi cargo. He tenido algunos postdocs y yo trabajo como investigadora adscrito al grupo de Mario Zurita en el Instituto de Biotecnología. Y bueno, también agradezco enormemente la ayuda del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada, que también lo tenemos ahí en el instituto. Y bueno, al financiamiento que nos ha otorgado la UNAM a través de los proyectos PAPI. Y actualmente pues yo soy una de las afortunadas que en esta ronda de CONACYT finalmente me aprobaron mi proyecto. Entonces estoy muy feliz, estoy esperando con ansia recibir los fondos para poder continuar mi investigación. Y también agradezco a Comexus y a las becas Fulbright, las cuales han permitido también realizar este trabajo. Les agradezco y trataré de responder sus preguntas de la mejor manera posible.